No dice que copie la norma técnica, No, dice que lo tome como referencia y está escrito de forma textual. Lo he puesto ahí porque estoy dilatada y no puedo mirar, pero ahí dice claramente el nombre correcto de la norma técnica. Sí. O sea, mi confusión era entre las enfermedades famosas y buscar cada una de las enfermedades. Solo eso, pero ya. Gracias. ¿Alguna otra duda? Tengan en claro, jóvenes, que ustedes son parte de un equipo de salud y definitivamente es muy importante que ya hayan trabajado y por eso también he puesto límite de páginas. ¿Listo? Porque los documentos escritos tienen responsabilidad. Así es que tengan cuidado con lo que escriben, porque lo que está escrito, ¿cierto?, es un elemento probatorio. Ustedes ya están ensayando para ser profesionales. Entonces, lo que sea que ustedes escriban, espero que esté bien revisado y entiendan que es una responsabilidad. ¿Listo? La ventaja de la documentación escrita es que queda como prueba fehaciente de por vida. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra duda acerca de sus calificaciones? Por favor, estén atentas a la lista para poder tomarles asistencia. Otro número. Recuerden que deben decir presente. Aquí es muy importante entender lo que ya hemos hecho acerca de las bacterias gram positivas y gram negativas. Generalmente comenzamos con las gram positivas, los cocos gram positivos, y de ahí continuamos con los cocos gram negativos. Los estafilococos son muy importantes en el hospital. Los estafilococos van a causar infecciones hospitalarias muy graves, donde la probabilidad de que el paciente muera es muy alta. Además, estos se pueden encontrar contaminando la orina de la mujer embarazada, y de allí fácilmente podrían pasar hacia el canal vaginal. Entonces, por eso es muy importante durante el parto, la parte que hacen sobre el profilaxis, sobre lo que es asepsia, en cuanto a higiene, utilizan líquidos especiales, como ya habíamos visto, y entonces todo lo que se trata es de que la menor cantidad de microorganismos lleguen a nuestra paciente. Pero ¿dónde es mayor el riesgo? Cuando estamos en una cirugía, porque el estafilococo muchas veces se encuentra contaminando las áreas hospitalizadas y es muy resistente a los antibióticos. ¿Listo? Dentro de la estructura que ya habíamos estudiado, en la parte externa tiene una cubierta que se considera slime y se le considera también cápsula. Ya habíamos visto que la cápsula es un factor de virulencia. Los estafilococos jóvenes son bacterias muy peligrosas en las infecciones. Esta capa más externa es un polisacárido que forma como una especie de limo, una gelatina que le permite adherirse mejor hacia las células del paciente, y además de eso le permite defenderse tanto del sistema inmune como de lo que es los antibióticos, ¿sí? Tenemos una gruesa pared aquí de peptidoglicano, porque por eso es una gram positiva, y aparte de eso tenemos la proteína A que estamos viendo aquí, va a ser capaz de destruir los anticuerpos. Por lo tanto, aunque el paciente tenga anticuerpos para defenderse, no van a ser efectivos porque van a ser destruidos. Entonces, como estamos viendo, para mantener el peptidoglicano tenemos el ácido teicoico y el lipoteicoico para que la pared sea resistente. Estos de aquí también van a hacer que el sistema inmune que habíamos estudiado se active. Entonces tenemos dos problemas: todo lo que hace la bacteria para tratar de matar al paciente y todo lo que hace el sistema inmune para tratar de defendernos. ¿Quién sufre ahí al costado? La pobre célula, ¿no es cierto? Inflamada por el sistema inmune y atacada por las bacterias. Entonces eso va a generar mayor cantidad de daño. El más peligroso de estos se llama Staphylococcus aureus. Aureus es el latín para dorado. Este microorganismo se va a reconocer cuando hacemos estas plaquitas que estamos viendo aquí, se llaman cultivos. ¿Eso qué significa? Que he colocado la secreción que yo sospecho que está
enfermen mi paciente y allí veo si es que crece o no crece. Entonces, algo que tienen que aprender y que tiene que quedar claro. El líquido amniótico no debería tener ni una sola bacteria, ninguna. Por lo tanto, cualquier bacteria que crezca en el líquido amniótico significa que está atacando al bebé. Y el sistema inmune del bebé no está mal. A diferencia de la madre, ¿qué puede hacer que el bebé sea atacado? Las bacterias que están en el canal vaginal y las que están en la orina. Entonces, allí sí puede haber bacterias, sí, es muy frecuente. Lo que hay que determinar es que estas bacterias no sean peligrosas para el bebé y en algunos casos dar tratamiento antes de que el bebé nazca para que no se contagie. ¿Listo? Si yo ya tengo líquido amniótico con bacterias, ese bebé ya está infectado. ¿Listo? Y eso en los bebés es bien peligroso porque rápidamente genera sepsis. Sepsis es cuando la infección está en todo el cuerpecito. O sea, ¿qué le tenemos que tratar al bebé? Todo. Porque al no tener un sistema inmune que esté completito, como hemos dicho en la clase, porque recién está aprendiendo el bebé, va a tener su pulmoncito, su cerebro, las meninges y la sangre contaminada con bacterias. Eso se llama sepsis. Entonces, ¿es algo que puede poner en riesgo la vida del bebé? Sí, ¿no es cierto? Por eso es muy importante cuidar a la mamá, porque ella puede transmitirle estas bacterias al bebé. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos no se mueven, es decir, no pueden avanzar solitos, necesitan estar ya cerca de donde van a infectar, no forman esporas, es decir, que no van a poder, vamos a poder eliminarlos un poco más fácil. El hecho de que puedan utilizar oxígeno o no les ayuda a sobrevivir más tiempo. Esta prueba de la catalasa es muy importante, porque esa es una de las formas en que reconocemos que es un estafilococcus. Entonces, ¿qué prueba se hace para estafilococcus? Catalasa. Van a utilizar varios productos derivados del azúcar que van a encontrar en nuestro cuerpo, entonces por eso van a preferir vivir en un ser humano. Y para el laboratorio son fáciles de cultivar, no necesitas una cosa así muy sofisticada, se puede diagnosticar. Entonces, ¿eso que nos permite? Poder estudiar las muestras tanto del bebé como de la mamá para ver si es que están infectados por esto. ¿Listo? En el caso de los estafilococcus es muy importante entender que muchas veces contaminan la comida. Entonces, ya sea que pongas la comida al refrigerador o que la calientes, igualito el estafilococcus sigue ahí feliz y contento, entonces va a ocasionar con mayor frecuencia problemas gastrointestinales por esta resistencia. Y cuando los agares es un sinónimo de cultivo, la plaquita que les acabo de enseñar. Allí los vamos a poder reconocer porque generalmente tienen un pigmento más amarillito, de ahí su nombre de dorado o aureus, para poder reconocerlo. Jóvenes, por favor, cuando vean en el hospital un paciente que está con diagnóstico de Staphylococcus aureus, significa que esa es una infección severa. Hay que tener mucho cuidado con ese paciente. ¿Listo? No es tan frecuente en bebés, gracias a Dios. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los que tenemos que aprender? Tenemos que aprender 3. ¿Listo? El más peligroso de todos, el Staphylococcus aureus, porque generalmente está en la UCI. Suele contaminar las áreas hospitalarias. Entonces, los pacientitos que no se encuentran bien, podría añadirse a su problema un Staphylococcus aureus. Eso suele pasar con las embarazadas. Llegan para una operación, una cesárea de emergencia, ¿no es cierto? Y luego, si se están mucho tiempo en el hospital, corren el riesgo de tener una contaminación por una bacteria que está por ahí, porque su sistema inmune no está al 100% porque las acaban de operar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Ahora, el Staphylococcus aureus puede estar en el personal de salud, sobre todo en lo que corresponde a fosa nasal y faringe. Eso es importante porque muchas veces cuando se les hace cultivos a las personas que trabajan en el hospital pueden tener. Es peligroso, va a morir la persona que trabaja en el hospital. No necesariamente. Lo que sucede es que hay mayor riesgo de que en una situación de peligro ese Staphylococcus aureus le cause enfermedad. ¿Listo? Entonces, en esos casos, cuando es personal de salud, generalmente se le trata de dar tratamiento para eliminarlo. ¿Listo? Para que no esté en riesgo en caso de... Y los Staphylococcus aureus muy frecuentemente son patógenos. O sea, si una persona trabaja en el hospital y tiene su Staphylococcus viviendo ahí, ¿va a morir? No. ¿Se va a enfermar? No necesariamente. Pero
si es que tuviera cualquier enfermedad, ese Staphylococcus que ya está ahí dentro fácilmente puede ingresar. ¿Listo? Entonces los Staphylococcus aureus sobre todo van a aprovechar toda oportunidad para atacar al paciente. ¿Listo? Este es el más peligroso, por eso es indispensable conocerlo. Después está el epidermidis y el saprophyticus. Esos dos los tienen que conocer. ¿Por qué? El epidermidis está en la piel, obviamente, y generalmente va a ingresar cuando se ponen las inyecciones. ¿Quién va a poner inyecciones? Sobre todo cuando va directamente a la vena, es decir, en los venocats, ahí puede ingresar y se vuelve una infección muy peligrosa, ¿entendido? Y el otro es el Staphylococcus saprophyticus porque puede contaminar la orina. Entonces hemos dicho que si la mamá tiene la orina contaminada, ella se va a sentir muy mal, no necesariamente. Puede ser que su sistema inmune la defienda, pero y el bebé estaría en peligro, ¿entendido? Entonces, ¿por qué tengo que aprender el Staphylococcus aureus? Porque es responsable de infecciones intrahospitalarias. El epidermidis, porque se encuentra en la piel y puede ingresar con el venocard. Y el saprophyticus, porque se encuentra en la orina y potencialmente es un peligro para el bebé que recién va a nacer. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿cómo diferencio a estos tres estafilococcus? Bien sencillo. Solamente vamos a aprender lo que necesitamos. La prueba de coagulasa es lo que dice el nombre, una enzima que forma coágulos alrededor del estafilococcus y lo protege del sistema inmune y de los antibióticos. Entonces, esta enzima es muy rara porque es algo muy efectivo para proteger a las bacterias. Muy pocas bacterias lo tienen. Al que hay que aprender es el Staphylococcus aureus. Muy bien. ¿Qué más? Tengo que saber cómo diferencio, porque el Staphylococcus aureus ya lo identifiqué, ¿no es cierto? En primer lugar es dorado, se ve de color amarillo, y en segundo lugar tiene la enzima que se llama coagulasa. Eso nadie más lo tiene, entonces ya lo tengo. ¿Quiénes me falta diferenciar? Epidermidis y saprophyticus. ¿Qué tengo que hacer entonces? La prueba de novobiosina. ¿Listo? Este es sensible y el saprophyticus es resistente, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma podemos reconocer. Entonces, ¿cómo viene el caso clínico? Tenemos una mamá que en la orina presente, que no tiene ningún síntoma, está tan tranquila y tan feliz, que tiene cocos gram positivos, novobiosina resistente. ¿Qué cosa es? Staphylococcus saprophyticus. ¿Y por qué tengo que saber eso? Porque todo lo que esté en la orina de la mamá o en el canal vaginal pone en riesgo al bebé. ¿Listo? Entonces, como hemos dicho, comenzamos siempre con el gram. En el gram hemos dicho que se reporta forma y reacción. ¿Qué forma tiene? Cocos, que son gram positivos. Por eso insistimos con el gram. ¿Por qué nos importa esto? La prueba de gram es bien rápida, ya han hecho, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto dura? 5 minutos, ¿cierto? Entonces, en lo que lleva esto al laboratorio, hacen la pruebita, ya te pueden decir, ¿sabes qué? Tienes cocos gram positivos. Entonces, por lo menos ya se sabe, en primer lugar, si es que hay bacterias o no. Y en segundo lugar, quiénes son para ver el mejor tratamiento. ¿Listo? De ahí, ¿qué prueba hacemos? La catalasa. Si es que la catalasa me da positivo, son estafilococcus. Y si me da negativo, son streptococcus, que es justo en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces de ahí hago la siguiente prueba. ¿Qué hemos dicho? La coagulasa. La coagulasa, como da en aureus, positivo. Y de ahí los otros dos que me quedan son epidermidis y saprophyticus, que me van a dar la coagulasa negativa, y entonces hago mi pruebita de novobiosina. Y ya está. De esa forma, pero puedo seguir haciendo los cambios, ¿no es cierto? Digo, mi pacientita llegó con unos cocos gram positivo, catalasa negativo. ¿Eso es un estafilococcus? No. ¿Listo? Por eso este cuadrito es muy importante. ¿Está fácil? Sí, ¿no es cierto? Porque estoy tratando de ver quién trata de matar al bebé. Y todos estamos del lado del bebé, ¿verdad? Bueno, mientras no piensan, entonces, los Staphylococcus aureus son virulentos. ¿Listo? Eso tiene que quedárseles grabado. El Staphylococcus aureus es una bacteria muy peligrosa. ¿Por qué? Porque sus adhesinas le permiten unirse fuertemente a la célula. La cápsula, ¿se acuerdan de ese limo que les dije que tenía? No es una cápsula gruesa y grande como la de Streptococcus pneumoniae que ahorita vamos a ver, pero es bien, es una goma.
de tal forma que eso le permite adherirse y protegerse. El péptido glicano es una pared muy gruesa que le va a permitir sobrevivir en las superficies, le va a permitir sobrevivir en el agua. O sea, por eso es muy importante que se acostumbren, tanto en el laboratorio, cuando van al laboratorio, como cuando están en el hospital, a lavarse siempre sus manitos. ¿Para qué? Para que cualquier bacteria que se haya pegado, por más pegajosa que sea, se elimine. ¿Listo? El ácido teicoico, este va a hacer que el Staphylococcus sea capaz de unirse a esta proteína. La fibronectina existe en todos nuestros epitelios. Cuando es una adhesina específica, se agarra más. ¿Listo? Es como que estas adhesinas pegaran con goma y esas de allá todavía existe el terocal. ¿El UJU existe todavía? Sí. ¿Sí? El tris. Muy bien. Entonces, el ácido teicoico funciona como tris. A ver cómo despegas eso. Por eso es muy importante que cuando nos lavamos las manitos en el hospital no nos enjuagamos así, ¿no es cierto? Hay que seguir todos los pasos y darle tiempo para poder eliminar todas estas bacterias y no andarlas cargando. ¿Listo? Muy bien. La proteína A que habíamos dicho destruye a los anticuerpos. Entonces, el propio sistema inmune no puede ayudarnos en este caso. Y en este caso, la membrana citoplasmática va a ayudar a mantener los nutrientes dentro de la bacteria y a botar los antibióticos. Estas bacterias, sobre todo el Staphylococcus aureus, es bien resistente a los antibióticos. Por eso es preferible no enfermarse y cuando haya que dar tratamiento, hay que dar un tratamiento completo. Si uno da el tratamiento de a poquitos, el Staphylococcus no va a responder. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Seguimos hablando con el Staphylococcus aureus. Habíamos dicho que la coagulasa, este es uno de los muy poquitas bacterias que tiene, porque lo protege en un coágulo. Se aprovecha de la coagulación del paciente para protegerse ahí dentro. La catalasa habíamos dicho que nos va a ayudar a diagnosticar. Pero ¿por qué la bacteria tiene catalasa? Uno de los mecanismos de defensa del propio organismo, ¿se acuerdan de las células del sistema inmune que hemos aprendido? De hecho, los neutrófilos y los macrófagos producen peróxido de hidrógeno y con eso tratan de atacar a la bacteria. Pero la bacteria saca su catalasa, destruye el peróxido y el sistema inmune otra vez quedó anulado. ¿Listo? Esto de la hialuronidasa, la fibrolicina, las lipasas, las nucleasas, estas todas van a destruir el tejido. Y cuando se destruye el tejido es más fácil que las células consigan, que las bacterias consigan alimentos para seguirse reproduciendo. La penicilinasa sí nos interesa. ¿Qué creen que hace la penicilinasa? Eso ya hemos visto, ¿cierto? Destruye penicilina. Entonces, si yo le doy penicilina al Staphylococcus aureus, ¿va a ser efectivo como tratamiento? No. ¿Listo? Entonces, a los Staphylococcus aureus nunca se les da penicilina porque tienen esta enzima que va a destruir al antibiótico. Entonces, tengo que pasar a otros antibióticos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer este estafilococo? Recuerden ustedes que hemos dicho que las toxinas son proteínas que producen estas bacterias para atacar a diferentes tejidos. Vamos a tener que aprender definitivamente estas tres. La toxina exfoliativa va a hacer que la pielcita se caiga como si fuera pielcita de mandarina. Y sobre todo eso ataca a los bebés. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se agarra un bebé. ¿Por qué? Porque ese bebé no tiene por qué tener bacterias encima de su pielcita. Si llega un Staphylococcus aureus, le puede producir esta toxina. Esta enterotoxina, sobre todo la A, la de tipo A, que es la más frecuente, la han sufrido todas ustedes. Todas y todos. ¿Cómo así? Esta es la vez que fueron a comer en un lugar sospechoso, sobre todo cuando se morían de hambre, y le echaron crema o era una comida que se mantiene calentita. ¿Por qué? Hemos dicho que los estafilococcus están en las manitos, en la piel. La persona que estaba sirviendo la comidita no se lavó bien las manos y cayó un estafilococo ahí dentro y ese estafilococo comenzó a producir enterotoxina. La cantidad de enterotoxina que producen las bacterias es mucho mayor que su capacidad de reproducirse. ¿Cómo así? El estafilococcus puede estar ahí solito, pero cada momento está produciendo toxina y toxina de tal manera que contamina toda la comidita. Entonces, ¿cuántas personas se enferman? 4, 5, toda la familia. ¿Con qué?
vómitos, dolor del estómago, náuseas. Y se les suelta el estómago. Pero, ¿se han comido a la bacteria? No, solo se han comido a la toxina. Eso se llama intoxicación alimentaria, ¿no es cierto? Les ha pasado a todos, que les duele mucho el estómago, pueden llegar a vomitar, se les suelta el estómago y sufren así por un día y al día siguiente ya están bien, ¿no es cierto? Comiendo en el mismo sitio de nuevo. Entonces, por eso es muy importante no agarrar la comidita con las manos sucias, porque ahí cae una bacteria y no es una infección, sino una intoxicación por haberse comido la toxina. Y por último, jóvenes, en cuanto se refiere a salud sexual y reproductiva, es muy importante pensar en el síndrome de shock tóxico. Y como en microbiología del shock es la creatividad al 1000%, ¿cómo creen que le pusieron a la toxina? Shock. Toxina del síndrome del shock tóxico tipo 1. Sí, por eso, o sea, ya jalar con esto es pues ser distraído, ¿cierto? El único problema cuál es que se utiliza las siglas. Hemos dicho toxina, le pones una T acá, es TSST1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Actualmente muchas jóvenes están utilizando más lo que es para durante la menstruación, los tampones y las copas menstruales. Entonces muchos hacen propaganda de que solamente, que puedo estar todo el día con eso. Momentito, si es que el Staphylococcus aureus está viviendo en ese canal vaginal, el tampón le va a servir como un medio para producir toxina. En este caso es muy importante entender que no es la bacteria, ¿sí? No es que la bacteria vaya a destruir al paciente, no, es que cada bacteria produce muchísima toxina. Entonces, cuando tú pones un Staphylococcus en un tampón y lo dejas por muchas horas, no es el Staphylococcus en sí, ¿qué cosa es? Toxina. La capacidad de producir toxina. ¿No es cierto? Es como que viene el tampón y dijera, bueno, hoy día vamos a producir toxina. Es una cosa así bien sospechosa. Por eso es muy importante que se pregunte cuando una mujer usa copa, si es que le está lavando, si es que está haciendo la higiene de manera adecuada y si no le está dejando todo el día. Lo mismo con los tampones, porque muchas jovencitas creen que es cierto, ¿no? Que puede estar el tampón todo el santo día y no es cierto. ¿Por qué? Porque el estafilococo comienza a producir esta toxina y ¿qué es lo que va a hacer? Causarle shock, es decir, la paciente va a quedar inconsciente. ¿Y por qué se llama shock tóxico? Porque toda la piel se comienza a enronchar y le salen ampollitas. ¿Listo? Entonces va a tener mi paciente inconsciente, llena de ampollitas y ronchitas. ¿Y qué me va a poder decir? Nada. ¿Y todo culpa de quién es? De los dichosos tamponcitos, ¿no? Porque no es un crimen tener que ir a cambiarse lo que corresponde a una menstruación que es completamente normal. Sobre todo en las jovencitas más que recién están comenzando a menstruar tienen unas ideas que es necesario enseñarles. ¿Listo? Inclusive estos errores los cometen mujeres ya un poquito más adultas. ¿Por qué? Están trabajando y creen que sí, se puede estar todo el santo día con el tampón. ¿Listo? Y luego terminan haciéndose daño. ¿Entendido? Entonces, ¿cuántas toxinas vamos a aprender? 3. La toxina del shock tóxico que causa ¿qué cosa? Shock, ¿cierto? O sea, tengo mi paciente inconsciente y enronchado. Eso significa shock tóxico. Luego, ¿cuál hay que entender? La enterotoxina, ¿que de dónde viene? En la comi. ¿Dónde está el engaño? Si yo le doy antibiótico, antimicrobianos a este paciente para matar estafilococcus, ¿se va a curar? No. No, porque se ha comido la toxina. ¿Y cuándo se va a curar? Cuando la toxina deje de actuar. La acción de la toxina dura entre 6, 12 a 24 horas máximo. Eso significa que al día siguiente, a pesar de que el día anterior han sufrido terriblemente, te dicen, mañana no voy a poder ir a clases, no voy a poder dar examen. Mentira, 7 de la mañana están muriéndose de hambre, están completamente recuperados, ¿cierto? Y van a ir al mismo sitio donde comieron el día anterior porque también se morían de hambre. ¿Listo? Mejor no. Y la última es la toxina exfoliativa. ¿Qué es lo que va a causar? Hasta 24. La piel escaldada. ¿Han visto un bebé con escaldadura? ¿No es cierto? ¿Qué se llama? Sí. ¿La del pañal? ¿Sí, no es cierto? Sí. Es exactamente igual, sino que con la única diferencia que cuando un bebé solo está escaldado, la piel está completa. Cuando un bebé está con esta toxina, se le ha caído el trocito de piel, como si fuera una mandarina, y todo eso rojito es piel interna. O sea, eso duele hasta el alma. Claro, al bebé porque le está doliendo y a ustedes
por no cuidar bien ese bebé, ¿verdad? Entonces son las 3 toxinas que hay que aprender. ¿De quién? Staphylococcus aureus. Muy bien. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a los Staphylococcus? Por todo lado, jóvenes. Por eso es muy importante entender que esto no es que vaya a caer de un asteroide de Marte. No, esto está muy cerca del paciente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a aprender algunas palabritas que son muy importantes para ustedes. En cuanto a la piel, vamos a aprender el impétigo. ¿Qué cosa es el impétigo? Unas costras que salen alrededor de la carita. ¿Generalmente en quién? Niños. ¿Sí? Entonces puede ser Staphylococcus. Por eso, cuando sale cualquier cosa en la carita, siempre su mamá no les ha dicho no se rasquemos, no. Sí. Porque puede ser un Staphylococcus. Imagínense, de la piel que ingrese al cuerpo, es muy peligroso. Esta es la otra que vamos a aprender, la furunculosis, que les pasa a todos. Una furunculosis es cuando tienen un grano interno que intentan reventarse y no pueden. Aquí. ¿No es cierto? Ese es un forúnculo que está infectado. Eso se llama furunculosis. Y entonces, si siguen intentando maltratar al pobre granito, ¿qué van a lograr? Que el Staphylococcus ingrese a su sangre. ¿No es cierto? Ahora ya saben por qué no se deben agarrar la cara. Sí. Porque los Staphylococcus matan personas. ¿Listo? Muy bien, las generalizadas, ¿cuál hemos dicho que vamos a aprender? La bacteriemia, sobre todo porque al bebé, ¿qué cosa le va a dar? Sepsis, porque las bacterias están nadando en la sangre. Entonces, ¿qué significa bacteriemia? Que hay bacterias en la sangre. ¿Eso es normal? No. No, nunca. Y entonces es bien fácil. Las bacterias pueden llegar al pulmoncito, a la meninge. Entonces hemos dicho que un bebé que tiene sepsis tiene la infección en todo lado. ¿En qué comenzó todo? En la bacteriemia. ¿Listo? Jóvenes, entonces por eso es que no se estila hacer daño, porque si la bacteria llega a la sangre, puede circular por todo el cuerpo. Y hemos dicho que tenemos las 3 enfermedades por la toxina, eso sí es indiscutible. ¿Cuál es el de la piel? Escaldada, que es por la toxina, que hemos aprendido. El síndrome de shock tóxico, que es por la toxina del shock tóxico. Y la intoxicación alimentaria, que esa sí tiene nombre propio. Enterotoxina. ¿Listo? Entonces, esas 3 sí vamos a aprender. De las enfermedades hemos dicho en piel, forúnculos e impético. La generalizada, bacteriemia, que va a terminar en ¿qué cosa? Bacterias. Entonces, ¿qué es este? Esto se llama panadizo, es un tipo especial de celulitis que da en el dedito, en los deditos. ¿Qué cosa es la celulitis? Celulitis es cuando tienes un área que está roja, inflamada e infectada. Pero en el caso de este le dicen panadizo porque solamente está en los deditos. Y esto es bien frecuente cuando uno se corta con cualquier cosa, sobre todo ustedes que van a trabajar con sus manitos, por eso se trabaja con guantes y hay que tener mucho cuidado con no cortarse con las hojitas, no pincharse con las agujas, porque a veces dicen, no, la aguja estaba nueva, me arañé y se quedó toda esa línea abierta y sigo trabajando en el hospital y se me puede tener una infección ahí, ¿listo? Esto que habíamos dicho que se llama impétigo, las costritas que están alrededor de la boca, ¿listo? Esta es parte de la piel escaldada. ¿Sí? Han visto cómo puede dar en cualquier lugar. En los bebés generalmente es por todo lado. Entonces por eso les digo, parece como que hubiera sido que el pañalito se ha quedado, pero no. Miren ustedes cómo la piel se ha caído. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante lavarse bien las manitos para agarrar a un bebé. ¿Ha quedado claro? Sí. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? ¿Tenemos alguna preguntita acerca de los estafilococos? ¿No? Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente que dijimos? Los estreptos. Muy bien. ¿Qué pasa con los estreptococos? Hace mucho tiempo, cuando se comenzó a estudiar las bacterias, los estreptococos y los enterococos pertenecían a al mismo género. A ver, ¿cómo era? ¿Qué cosa es más grande? ¿Un género o una familia? Género. Familia. Una familia. ¿Qué cosa es más grande? ¿Una especie o un género? Especie. Ya ven dónde están los problemas. Muy bien. La más grande es la familia. Luego viene el género y después viene la especie. Como les digo,
Antes, en la clasificación anterior, los enterococos estaban dentro del género Streptococcus, pero luego, cuando se logró hacer la tipificación genética, se dieron cuenta que eran géneros diferentes, pero se parecen. ¿Cómo así? Porque si yo les hago un gram, se ven igualitos. Y acuérdense que la ventaja del gram es que lo primero que te dice es si es que hay bacterias o no hay bacterias, y qué bacterias son, si son gram negativas o gram positivas, para ir decidiendo el antibiótico. ¿Listo? Hay antibióticos que no sirven para todo. Muy bien. Entonces, los estreptococos se cultivan en agar sangre. ¿Sí se acuerdan que les dije? Un agar o un cultivo es una de esas plaquitas que están llenas de una sustancia especial donde van a crecer las bacterias. Entonces, la forma más importante para identificar a un estreptococo es su reacción frente a la sangre. ¿Cómo así? Hemólisis significa destrucción de los glóbulos rojos. O sea que las bacterias tienen la capacidad de matar glóbulos rojos, sí. Estas sí. ¿Listo? Entonces, por eso, en primer lugar tenemos los beta hemolíticos. ¿Qué es lo que van a hacer? Destruir totalmente al glóbulo rojo. Muy bien. Luego, ¿quiénes están? Los alfa hemolíticos van a ser los que destruyen parcialmente al glóbulo rojo. Es decir, tratan de matarlo, pero no terminan, solamente como que lo golpean. Esto es bien fácil de entender. Cuando ustedes han golpeado sobre todo en las esquinas de la mesa, ¿cierto? Esa es la peor de todas. ¿Sí? ¿De qué color termina la pierna? Verde, ¿no es cierto? Antes de estar morada está verde. ¿Sí? Pero en algún punto está verde o no. ¿Eso es porque los glóbulos rojos se han lastimado o no? Es lo mismo. Cuando la bacteria destruye totalmente al glóbulo rojo, la sangre pierde su color. De ser rojita se vuelve amarilla transparente. Y cuando no pueden, solamente lo golpean, se vuelve de color verde. Entonces, ¿de qué color es la beta hemólisis? Amarilla. ¿Y de qué color es la alfa hemólisis? Verde. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque en el laboratorio, mientras tú vas trabajando, no vas a tener todas las respuestas de inmediato. El día que llega la muestra, lo cultivas en agar sangre, y entonces ¿a quiénes hay que aprender aquí? A estos dos. ¿Listo? Sobre todo a este. Eso hay que aprender de ley. Este sí es imperdonable. El estreptococo beta hemolítico del grupo B se llama Agalactiae. ¿Por qué? Porque ese causa sepsis neonatal y se encuentra en la orina y en la secreción vaginal de una mujer embarazada sin ningún síntoma. La señora llega feliz, contenta a dar a luz, y de pronto el bebé resulta con sepsis. Haces los estudios en la mamá y la mamá tenía el estreptococo. ¿Y la mamá tenía algún problema? No, porque su sistema inmune le estaba defendiendo. En cambio, cuando el bebé pasó por ahí, el estreptococo ingresó y el bebé con sepsis. ¿Entendido? Ese es imperdonable. ¿Listo? Doctor, ¿y cómo sabemos que es un Agalactiae? Por la prueba. La prueba se llama CAMP y el único que da positivo en la prueba de CAMP es el Streptococcus agalactiae. Ese es imperdonable. Quien se equivoque en eso ni reclama. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos dicho? El más importante que vamos a aprender, ¿cuál es? El Streptococo beta hemolítico del grupo B, que se llama Agalactiae. ¿Y cómo lo reconozco? Con la prueba de CAMP que da positivo. Si yo pongo que el Streptococcus pyogenes da prueba de CAMP positiva, ¿será verdadero? Falso. Falso, de toda falsedad. ¿Listo? El siguiente que hay que conocer es el Streptococcus pyogenes. ¿Listo? También es un beta hemolítico y porque pertenece al grupo A. ¿Por qué hay que conocerlo? Es muy frecuente que las mujeres, sobre todo, que sufren de faringitis a repetición, tengan este estreptococo viviendo en la amígdala. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan del sistema inmune que generaba anticuerpos, hacía toda la inflamación para eliminar a la bacteria? El Streptococcus pyogenes es tan malvado que confunde al sistema inmune. Y para que no lo ataquen a él, el sistema inmune va a atacar a otros órganos, como por ejemplo el corazoncito. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, ¿pero cómo? Es que lo ha confundido y el sistema inmune destruye el corazoncito de esta paciente. Por eso es muy importante.
cuando hay faringitis a repetición, es mejor ir al médico, hacer un cultivo y ver que no sea este bicho. ¿Por qué? Porque después de 10 o 15 años uno comienza a tener problemas del corazón. ¿Y de qué? De que el Streptococcus pyogenes confundió al sistema inmune para que ataque al corazón. ¿Listo? Por eso les digo, las bacterias son peligrosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso de que, ay, sí, siempre me da las amígdalas? Para eso hay que hacerse ver, ¿verdad? En primer lugar, ustedes. Todas las personas que les dan más de 2 faringitis al año deberían tener un cultivo para que reciban tratamiento, salvo que quieran tener su corazoncito roto de aquí a 20 años, ¿no? Pero no estoy hablando de forma figurativa, sino real. ¿Listo? Aquí estos bichos no se hablan. Y lo mismo sobre todo esto pasa con jovencitas de 10 a 15 años, estas jovencitas que les da la faringitis 2, 3, 4 veces en el año, eso no es normal, por favor. ¿Listo? Entonces, ¿han aprendido eso? Bueno, entonces, el Streptococcus beta hemolítico imperdonable es el agalactia. ¿Y por qué es importante el Piógenes? Porque es el responsable de la mayoría de faringitis. Y si es que llega a las amígdalas, puede ocasionar daño en el corazón a futuro. ¿Cuál es el otro que hay que aprender? El alfa hemolítico. ¿Cuál es el alfa hemolítico? El neumoniae. ¿Dónde está el neumoniae? No, mira el neumoniae. ¿Sí? ¿Dónde? Acá. ¿El neumonía? Ahí. ¿Sí? ¿Qué cosa creen que causa? Neumonía. Muy bien. Jóvenes, este es el responsable de la mayor parte de neumonías de los menores de 5 años y de los mayores de 5 años. ¿Por qué hacemos hincapié en este estreptococo? Jóvenes, la neumonía en menores de 5 años y mayores de 65 es mortal. Así que, por favor, si alguna tiene abuelito y le dicen que el abuelito está con neumonía, tienen que tener cuidado, ¿vale? Porque se puede morir. Lo mismo pasa con los niños. Todo niño menor de 5 años que esté con neumonía se puede morir. Eso es bien delicado. La gente de su edad con neumonía no se muere. Eso sí. ¿Listo? Pero la neumonía es delicada, sino que en los extremos de la vida el sistema inmune no trabaja tan bien. Entonces, ¿qué harían ustedes con un sistema inmune para ayudarle a que trabaje mejor? Vacunas, como hemos hablado en la clase. Entonces, ¿a quién se le pone la vacuna para el Streptococcus pneumoniae? A los menores de 5 años y a los mayores de... ¿O prefieren ustedes que se enfrenten a la bacteria? No, por eso hemos estado estudiando la semana pasada las vacunas. Tú le enseñas al sistema inmune que esta bacteria es peligrosa y genera todo un sistema de defensa, y en caso sea atacado por esta bacteria, va a tener mayor probabilidad de salvarse, ¿no es cierto? Claro que si ya le dio la neumonía, ¿la vacuna me va a servir ese rato? No. Me va a servir si es que se recupera de la neumonía y ahí lo vacuno de nuevo, ¿no es cierto? Por si acaso. ¿Entendido? Entonces, ¿cuántos estreptococos vamos a aprender? 3. El agalactiae, que es imperdonable, el Piógenes y el neumonía. ¿Cómo voy a reconocer al neumonía, doctora? Por la octoquina. La prueba de octoquina es para neumonía. ¿Y cómo vamos a reconocer al Piógenes? Por la prueba de bacitracina, que es sensible o positiva. Cualquiera de las dos vale. ¿Listo? Entonces, cada uno de los estreptococcus tiene su prueba. Entonces, si yo vengo y digo que vamos a hacer una prueba de CAM para el Staphylococcus, ¿eso está bien? Eso es falso de toda falsedad, ¿verdad? ¿Ha quedado claro? Cuando yo pregunte qué es antemólisis, la destrucción incompleta de los glóbulos rojos, que se ve de qué color? Amarillo. Verde. La beta es la amarilla. Jóvenes, esto que estamos viendo aquí es la sangre que está disuelta en el cultivo. Se usa sangre de verdad porque es muy nutritiva. ¿Listo? Aquí había sangre, pero la bacteria al crecer ha destruido completamente la sangre. ¿Qué es lo que me ha quedado? La gelatina del agar, nada más. ¿Ha quedado claro? Muy bien, entonces por eso es muy importante. Si yo les digo, voy a cultivar a los estreptococos, el agar de Neisseria se llama Taller Martin. Entonces, si ustedes hablan de poner un estreptococo en Taller Martin, no les va a ir bien. ¿Entendido?
Cada uno tiene su propio diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Neumonía. ¿Cómo es el Streptococcus pneumoniae? Es un diplococo con... todos son gram positivos, ¿no? Muy bien. Este es un diplococo con cápsula, es decir, van en parejas. Y ven ustedes todo este espacio. Esa es toda la cápsula. Esa es una cápsula de verdad. ¿Se acuerdan que les dije que la cápsula del estafilococo era delgadita y medio babosa? Ya, esta es una cápsula de verdad. Miren, es casi media bacteria, enorme. Y por eso es tan peligroso y tan malvado. En cambio, el Piógenes y el Agalactiae son cadenas. Eso significa estrepto. Estrepto significa cadena o rosario. Entonces, ¿ven? Parece como un rosario acá. ¿Sí, no es cierto? En el gram se ven igualitos. Y en el agar sangre los dos hacen beta-hemólisis. Por eso tengo que pasar a las pruebas especiales. ¿Cómo se llama la prueba especial de Piógenes? Bacitracina. ¿Cómo se llama la prueba especial de Agalactiae? CAM. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? La pared de los gram negativos, de los gram positivos, es un mecanismo de defensa, pero si tú pones una cápsula afuera, es mucho más probable que genere enfermedad grave. ¿Cómo se llama la enfermedad grave? Virulensis. ¿Por qué? La cápsula evita la fagocitosis. ¿Se acuerdan todo lo que hemos hecho de fagocitosis la semana pasada? Sí, todo ese trabajo, la cápsula viene y se pasa por delante del fagocito porque no puede atacar. ¿Listo? Pues por eso son bacterias malas. Esto ya habíamos estudiado. ¿Se acuerdan que les dije? El ADN de otra bacteria puede entrar y enseñarle a esta bacteria cómo ser resistente a los antibióticos. ¿No es cierto? Muy bien. Y todo esto que estamos viendo aquí, todos estos extremos, también hay adhesina salud. También está la proteína M, que lo que hacen es adherirse a las células. De esa forma, cuando una persona tose o estornuda cuando está enfermita, la bacteria llega volando a la naricita de la otra persona y la bacteria se agarra con todo lo que puede y ahí comienza el contagio. ¿No es cierto? Por eso dicen, todos los niños están resfriados con mascarita. Muy bien. Entonces, ¿son los únicos Streptococcus que vamos a estudiar, que vamos a encontrarnos en el hospital? No. En el hospital hay mucho más bacterias de las que nosotros estudiamos. Pero ¿qué tenemos que recordar? Que los que nos interesan a nosotros son el Pneumoniae, el Piógenes y el Agalactiae. Esos están dentro de un grupo que se llama Piógenes también, pero no son los únicos. ¿Dónde está lo peligroso? Hay unos que son anaerobios. ¿Ya les he enseñado cómo reconocer un anaerobio? Sí, porque huelen muy mal. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando te mandan el primer examen del paciente te dicen cocos gram positivos. ¿Y ahora qué cosa será? ¿Puede ser un estafilococo? Sí. ¿Puede ser un anaerobio? Sí. Jóvenes, acuérdense que el anaerobio va a matar a su paciente en 1 o 2 días. ¿Sí? Eso es un problema bien serio. Sobre todo, ¿por qué? Porque ingresan a las heridas. Y la cesárea, ¿es una herida o no? Sí. Es una herida grande. Sí. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la paciente que ha sido operada. ¿Entendido? ¿Qué más pueden ser? Estos de aquí, muchos estreptococos viven en los dientecitos. Entonces, esto ya es una parte para lo que ustedes tienen que prepararse. Cuando sale esa plaquita en el borde de los dientes, significa que hay miles de bacterias peligrosas. Todo el mundo tiene placa. ¿Han hecho lo del dientecito con el mondadientes? No. Ah, no, sí. Todos los seres humanos tienen muchísimas bacterias en la boquita, pero no se miran. Cuando se miran, significa que estos estreptococos se han reproducido demasiado. ¿Y se acuerdan de todas las sustancias pegajosas que se llaman adhesinas? Eso es así casi imposible que se salgan de los dientecitos. ¿Dónde está el problema? ¿Eso es un problema para el paciente? Sí. Entonces es muy importante tener mucho cuidado cuando los pacientes, ustedes o sus familiares, se hacen limpiezas en el dientecito. ¿Por qué? Si hay sangrado, estas bacterias pueden pasar al corazón. ¿Y ustedes creen que eso es bueno? Es bien peligroso. Entonces, por eso es muy importante que cuando se haga cualquier procedimiento, en primer lugar se haga con cuidado y se tomen los medicamentos que el doctor indica. Porque cuando los odontólogos hacen esto, dicen, no, 1 semana vas a tomar estas pastillas. ¿Por qué? Por si acaso. Porque preferible tomar las pastillas a terminar con una bacteria en el corazón, ¿o no? ¿Listo? Muy bien.
Y luego hemos dicho que los últimos son los enterococcus. Los enterococcus, ¿dónde creen que viven? ¿En el índice de todo el mundo? Sí. Sino que son un montón de enterococcus. ¿Cuáles son los peligrosos? Este. Entonces todo el mundo va a aprender el Enterococcus fecalis. ¿Por qué? Este Enterococcus fecalis es súper resistente a los antibióticos. Entonces cuando yo tengo a mi pacientita hospitalizada que está recibiendo antibióticos, todas las demás bacterias del intestino se murieron. ¿Y quién quedó? El Enterococcus fecalis. Y puede eso hacer que la pacientita tenga bacterias en la sangre, entre en sepsis y se muera. ¿Se contagió en el hospital? No. El enterococo ya estaba en su intestino. ¿Listo? Por eso es muy importante cuidar a la pacientita que está recibiendo antibióticos fuertes. ¿Por qué? El enterococcus es resistente a casi todo, hasta la vancomicina, que es uno de los más fuertes que existen. ¿Entendido? Muy bien, entonces, no estudiamos todos los estreptococos, pero tenemos que saber, ¿listo? ¿Por qué andan persiguiéndonos para que nos lavemos los dientecitos? Porque si estas bacterias llegan al corazón, es muy peligroso para uno mismo. ¿Listo? Muy bien. Y los que nos interesan en el hospital son los tres que hemos hablado. Muy bien. ¿Cuál tenemos que aprender de este? La estreptolicina O. ¿Cómo creen que se llama el anticuerpo contra la estreptolicina? Y es con O, antiestreptolicina O. Pero como somos bien perezosos todos, se llama ASO. Anti, sí, o sea, para no escribir tanto, ¿cierto? ¿Cuál es la más peligrosa de todas estas? Estreptolicina O. ¿Y cómo se llama el anticuerpo? Antiestreptolicina. Y entonces agarras la A de anti, agarras la S de estreptococo, de estreptolicina, y le pones el tipo que es, ¿no es cierto? La O. Entonces, ¿cómo le llamamos? Así vienen los reportes. ¿Por qué tenemos que aprender esa? Ese anticuerpo destruye las válvulas del corazón. ¿Y cuánto le toma destruir las válvulas? 20 años. O sea, esas personas que viven con su faringitis todo el tiempo, ¿están haciendo algo bueno? No, deben recibir tratamiento, inyecciones mensuales, o prefieren tener el corazón lastimado. ¿Entendido? Eso es muy importante porque le pasa mucho a las mujeres jóvenes. De repente ustedes tengan primitas, hermanitas que están en este problema. ¿Y cómo se arregla? Con una inyección mensual. ¿O qué prefieren? Tener el corazoncito destruido. ¿No es cierto? Todas estas enzimas, la estreptolicina S, la estreptolicina O, la estreptoquinasa, la hyaluronidasa, la DNasa, lo que van a hacer es ayudar a que la bacteria ataque a las células y se mantenga dentro del cuerpo. Porque en el cuerpo va a recibir comida permanentemente y va a vivir feliz. Y encima que atonta al sistema inmune, arruinados. ¿Listo? Entonces, muy importante. ¿Quién causaba este problema de hacerle daño al corazoncito? ¿Cuál de las tres bacterias que hemos estudiado? Estreptolicina O ASO. Biógenes. Biógenes. Muy bien. Ahora, sí necesito que aprendan esta. La toxina eritrogénica va a ocasionar este exantema, que es importante porque a veces a los bebés les da faringitis y después de unos días se enronchan toditos. ¿Por qué? Porque no se trató bien la faringitis. El estreptococo llegó y produjo mucha de esta toxina eritrogénica y el bebé se va a enronchar. ¿Cuál es el problema de esto? Que en algunos casos las ronchas se pasan sin problemas. En otros casos las ronchas son tan severas que el bebé va a terminar hospitalizado y a veces está en riesgo de morirse. ¿Listo? Entonces es preferible cuidar a los bebés, ponerles sus vacunas y darles el tratamiento cuando es necesario. ¿Listo? Entonces, ¿de qué estreptococo es? Del Biógenes. La eritrogénica lo puede producir cualquiera. La cápsula, ¿cuál les dije que era el estreptococo capsulado? El neumonía. Muy bien, ¿y qué va a hacer?
evitar la fagocitosis. Por lo tanto, se va a reír del sistema inmune. Por lo tanto, la neumonía en menores de 5 años y mayores de 65 es mortal. Así que, por favor, si tienen algún abuelito y alguna vez escuchan que le ha dado neumonía, cuídenlo. Llévenlo al hospital, que complete su tratamiento. No lo dejen así nomás sin vigilancia. ¿Listo? Porque a veces los abuelitos se olvidan de tomar la medicina y luego se complican, porque la neumonía es una cosa muy severa. Y lo mismo con los peques. Si parece que tuvieran neumonía, preferible que esté un par de días hospitalizado, o si no que esté en la casa sin salir, sin ir al colegio, para que se cure bien. ¿Entendido? Muy bien. Pobre que tengan niños ahí con neumonía dando vueltas por la casa. ¿Entendido? Los estreptococos son muchos y son malos. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos que recordar los pasos que habíamos dicho para la infección. Si mi compañera que está tosiendo por allá está eliminando estreptococos piógenes, ¿todas nos vamos a enfermar? No. ¿Por qué? Porque si es que la bacteria llega, va a colonizar. Si mi sistema inmune está bien y se fagocita esta bacteria, no me voy a enfermar. Pero si no tengo anticuerpos, porque la primera vez en mi vida que estoy viendo al estreptococo, porque acuérdense, el sistema inmune requiere una presentación, ¿no es cierto? ¿Y cómo presento a un patógeno? Con vacuna o con el patógeno. ¿Hay vacuna contra el estreptococo? No, solamente contra el neumonial. Y todos los demás, pues ahí sí nos queda de la forma tradicional, ¿no? Enfermarse y a ver que aparezcan anticuerpos. ¿Listo? Entonces, cuando no hay anticuerpos o el estreptococo tiene todas las toxinas que les acabo de contar, ahí sí se va a producir la infección. Entonces, ¿qué probabilidades tengo? Que mi sistema inmune sea ayudado por los antibióticos y yo me cure y viva feliz, ¿no es cierto? Sí, eso es cuando llevan al paciente a hacerse atender. Opción B. Va a producirse la faringoamigdalitis, que es lo más conocido, ¿no es cierto? Que duele, molesta y todo lo demás, ¿cierto? Opción C. El sistema inmune es confundido por esta bacteria malvada y ¿qué va a producir? ¿Qué cosa era ASO? Antiestreptolicina O, y eso va a dañar el corazoncito. ¿Esto es culpa de la bacteria? No. Esto es un anticuerpo. Podríamos alegar que la bacteria lo engañó al sistema inmune, pero ¿quién ha producido el ASO? El sistema inmune, no la bacteria. ¿Entienden? La estreptolicina es de la bacteria. La ASO, que destruye el corazoncito, es del sistema. ¿Entendido? Entonces, ¿es preferible darle tratamiento a toda esta gente o no? Sí. Sí, pues ya saben para qué existen los sistemas de salud. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces tengo tres opciones, siempre. Si mi sistema inmune está excelente y se sabe ya todas las bacterias, no va a permitir que haya enfermedad. Si mi sistema inmune recién está aprendiendo, tengo tres opciones. Con ayuda de antibióticos, curarse. Sin antibióticos y esperando que el sistema inmune nos defienda, pasar por nuestra faringoamigdalitis, sufrir y curarse. ¿Cuál es el problema? De que si el sistema inmune es confundido, se va a producir la ASO y el corazoncito se va a enfermar. ¿Eso duele? Sí. Claro que sí. Muy bien. Entonces, la faringitis se puede curar, de esto venía. Sí, ¿no es cierto? Ya he sufrido mi faringitis, me han puesto mis inyecciones y me he curado. Todos felices. Pero, ¿qué pasa si me toca una bacteria francamente virulenta? Va a diseminarse por todo el cuerpo y eso me va a dar, ¿qué cosa? ¿Dónde está la sepsis? ¿Dónde está la sepsis? Ah, sí. Muy bien. ¿Me va a dar qué cosa? Sepsis. ¿Y qué significa eso? Que la bacteria está por todo el cuerpo. ¿Es una tiene alta probabilidad de morir? Sí. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la toxina que hacía que le salgan manchitas a mi paciente? La eritrogénica. La toxina eritrogénica da esta enfermedad. Escarlatina. ¿Qué cosa es la escarlatina entonces? La enfermedad, esta se llama eruptivas.
todas las enfermedades que están manchitas se llaman eruptivas. ¿Cierto? Es una enfermedad eruptiva causada por la toxina del estreptococo. O sea, ¿es el estreptococo que está en las manchas? No, las manchas son piel normal, pero que han sido atacadas por la toxina. Ese es el problema de la toxina. El estreptococo está acá en la garganta y la toxina está recorriendo por todo el cuerpo. El bebé está enronchado de los pies al pelito. ¿Listo? En la mayor parte de veces no le pasa nada al bebé. Esto es bien frecuente en los niños menores de 5 años. ¿Listo? Pero en algunos casos la toxina es tanta que puede hacerle daño al bebé y terminar hospitalizado. ¿Entendido? Muy bien. ¿Ha quedado claro? Entonces, dependiendo del sistema inmune y del tratamiento, vamos a tener diferentes opciones. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hay que aprender? El biógenes, ¿no es cierto? Pero el biógenes, ¿en qué versión? En la de la amigdalitis. Pues, ¿qué causa estreptococo biógenes? Amigdalitis. Después, ¿quién más había que aprender? El agalactial. ¿Por qué? Por la sepsis neonatal. Y por último, neumonía. ¿Dónde está la neumonía? Abajo del... ¿Dónde está la neumonía? Abajo. En el último. En el último. No, la neumonía es Especies más importantes. Abajo Especies más Hay importantes. varios. No, la neumonía. ¿Dónde está? Neumonía. ¿Tú estás? No. Oh, Neumonía. bueno, ¿qué causa la neumonía? Neumonía, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del neumonía? Que el neumonía siempre llega por la garganta, pero como tiene la cápsula que evita el sistema inmune, rápidamente se puede ir a la meninge o al pulmón. ¿Cuál será peor? La meninge, porque eso está cuidando al cerebro y ese niño se puede morir. ¿Listo? Entonces, ¿qué enfermedad causa con mayor frecuencia estreptococo neumoniae? Neumonía. ¿Cuál es la peor que causa? Y sobre todo en niños pequeños. Y entonces, ¿cómo se llama cuando el Streptococcus biógenes trata de destruir al corazoncito con la ASO? Cuando confunde el sistema. ¿Y cómo le voy a llamar a la enfermedad? Fiebre reumática. ¿Se dan cuenta? El Streptococcus biógenes causa amigdalitis por él mismo. Él solito hace la amigdalitis. Pero cuando confunde al sistema inmune, ¿cómo se va a llamar esa enfermedad? La fiebre reumática no tiene cura. La fiebre reumática es una enfermedad grave que ataca el corazón y muchos otros órganos y no se cura. A diferencia de la amigdalitis, que sí se cura o no. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo se va a tardar el Streptococcus biógenes de la amigdalitis a la fiebre reumática? Años, 10 a 20 años. Por favor, como he dicho, toda mujer que tenga, sobre todo son mujeres, algunas veces son varones, son unos frecuentes, pero igual. Pues toda persona que tenga más de 2 faringitis al año tiene que hacerse los cultivos especiales, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo vamos a saber si es el biógenes o no? ¿Cierto? Entonces, ahí viene. Tenemos un compañero de 20 años que le dan faringitis 4 veces al año, ¿no es cierto? ¿En qué va a cultivar la secreción faríngea? En agar sangre. ¿Qué espera usted encontrar? Beta hemólisis. ¿Cómo va a comprobar que esa bacteria es un biógenes? Con la prueba de... la beta hemólisis es amarilla, pero eso no demuestra, porque el agalactiae también es amarillo o no. Sí, podría tener nuestro agalactiae ahí. Sí, sí puede. Entonces, ¿cuál se llama la prueba especial? Basitra. Ya ven cómo es el caso clínico, por si hay que pensar, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Muy bien. Entonces, de esa lista he marcado los que hay que estudiar. Entonces, ¿qué cosa es esto? Infeccio. Igualito que hace que con el estafilococo. Sí. Por eso es que es necesario hacer ver las infecciones, porque pueden ser una u otra. ¿Qué es esto? La amigdalitis, que causa ¿quién? Biógenes. ¿Por qué? Parece que las amígdalas se hubieran llenado de granitos de arroz. ¿Y eso qué cosa es? Pus. ¿Esto qué cosa es? Un caso grave donde el Streptococcus agalactiae causó infección en la mamá. ¿Y cómo está el bebé?
con sepsis. ¿Ese bebé está grave o no? Sí. Sí, muy bien. En la piel también puede generar esto, y esto es lo que habíamos dicho. Los bebés con Streptococcus pneumoniae, ¿de dónde van a sacar el Streptococcus pneumoniae? De su propia garganta. Y generalmente, ¿qué es lo primero que ataca? El oído. ¿Y de ahí a dónde se va? Opción A, al pulmoncito. Opción B, a la meninge. ¿Las dos son malas? Sí. ¿Cuál es peor? La meninge. Entonces, ¿ustedes estarán a favor de vacunar a los niños menores de 5 años contra el Streptococcus pneumoniae? Sí. Sí, ¿no es cierto? Yo nomás digo. Pero ya queremos ustedes, ¿cierto? Entonces eso es lo mismo, exactamente. Ahí estamos la neumonía. ¿Qué pasa con la neumonía? Cuando el Streptococcus pneumoniae llega al pulmoncito, el pulmoncito que debería estar así lleno de aire, se llena de pus. ¿Listo? ¿Qué cosa? Ya habíamos dicho qué cosa está en la pus. En la pus están las células del sistema inmune que hemos aprendido, tratando de matar a la bacteria. Claro, porque la bacteria llegó primero, luego vinieron las células del sistema inmune. ¿Y cómo está este pulmoncito? ¿Funciona? No. Este bebé, este niño no puede recibir el oxígeno que necesita, entonces se me va a morir si es que no le doy trata. ¿Y no sería mejor vacunarlo para que no le pase nada? Sí, antes. ¿Sí o no? Entonces, es que ahorita está de moda que todo el mundo se queje de las vacunas, pero esto es lo que pasa cuando no vacunas a los bebés. No sé. Entonces, hemos dicho, ¿qué cosa es la fiebre reumática? Cuando el biógenes engaña al sistema inmune, produce la azo y daña el corazón. ¿Es lo único que daña? No, daña las articulaciones y muchos otros órganos. ¿Listo? ¿La fiebre reumática se cura? No. ¿Cuándo lo puedo curar? Cuando está en el proceso de amigdalitis. Por eso, ¿cuántas amigdalitis están permitidas en el año? Una es lo normal. 2, bueno. Más de eso, a hacerse cultivo. ¿En qué? A dar sangre. Muy bien. Entonces, ¿qué sirve para los estreptococos? Jóvenes, estos estreptococos se mueren con la penicilina como si nada. ¿Listo? Entonces, ¿es excelente la penicilina para la neumonía? Sí. ¿Listo? Es muy importante. ¿Qué más? Esta de acá, la penicilina benzatina, es la que se le da a la amigdalitis por piógenes. El piógenes no se muere así nomás. Esta les deben haber puesto. Es la blanca lechosa que duele hasta el alma y se pone en la colita. Esa es la benzatina. ¿Cuál es la ventaja? Dura un mes. Entonces, con eso puedes eliminar al piógenes y prevenir ¿qué cosa? La fiebre reumática. Doctora, ¿qué pasa si mi pacientito está en el hospital y la penicilina no le hace nada? Recurres a esta. Vancomicina. ¿Listo? Es un fármaco muy, muy fuerte. Hay abuelitos que no lo soportan. Pero si la penicilina no les hace nada, esa es la segunda opción. ¿Entendido? Muy bien. Entonces hemos dicho, ¿con qué trato el Streptococcus? Sobre todo en neumonía. Con la penicilina va muy bien. Para el piógenes, penicilina benzatina. Y en caso de que sea resistente, vancomicina. Ustedes estarán aprendiendo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a terminar con las medicinas. Las medicinas son muy importantes para ustedes. ¿Por qué? Solo es organizarlo bien y ya. Neisseria es un género. ¿Listo? Y las dos más importantes son la gonorrea y la meningitis. ¿Qué causará la gonorrea? ¿Qué causará la meningitis? Ya está, por eso. No sé qué se confunden ustedes. ¿Listo? Entonces, de cariño, a la Neisseria gonorreae se le dice gonococo. ¿Cuál es su nombre científico? Neisseria gonorreae. ¿Gonococo qué cosa es? Una contracción de su nombre. ¿Son lo mismo? Sí, pero el nombre científico es Neisseria gonorreae. ¿Cierto? ¿Qué cosa van a hacer? Cocos gram negativos que viven en parejas, ¿ven? 2 de 2 de 2 de 2. Y todas las demás células que son leucocitos. ¿Se acuerdan que ya les enseñé? Son células del sistema inmune. Entonces, ¿el pacientito está bien? No, está completamente infectado. No se pueden mover, gracias a Dios, porque si no, imagínense hasta dónde llegaría. ¿Listo? ¿Para qué eran los pilis?
para hambrientos. adherirse, pero son antigénicos. ¿Eso qué significa? Van a generar anticuerpos. Muy bien. Las proteínas de membrana lo que van a ayudarnos es a tipificarlos. Jóvenes, hay algunas de estas bacterias que son bien malas. Por eso hay que mandarlas a laboratorios especiales para saber qué tan mal está la situación. ¿Por qué? Porque esto puede pasar del varón a la mujer y viceversa. Y si la mujer se embaraza, ¿a quién le va a pasar? Al bebé. Entonces, por eso es muy importante, porque en la mujer casi no da síntomas. Por eso es muy importante revisar a las mujeres cada cierto tiempo. Esta bacteria es malvada, pero a veces avanza por todo el tracto reproductor sin que la mujer se dé cuenta. ¿Y qué pasa? Se daña completamente y hasta puede perder la capacidad de tener bebés. ¿Cómo se llama cuando una mujer no puede tener bebés? Estéril. Esta es una causa de infertilidad. ¿Entendido? Muy bien. Y ahora, ¿se acuerdan que es una bacteria gram negativa, por eso debe tener lipopolisacárido? Pero ¿qué pasa? Estas bacterias, como son más pequeñitas, no les alcanzó para el lipopolisacárido, por eso se llama lipoligosacárido. ¿Cuál es el otro nombre del lipopolisacárido? Endotoxina. ¿La endotoxina es mala? Sí. Entonces, esto también tiene endotoxina, sí, pero un poco más chica. ¿Listo? Por eso se llama lipoligosacárido, pero se comportan casi igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos dicho? Las fimbrias son para adherirse. ¿Qué es una IgA? Un anticuerpo. ¿Qué va a hacer esta proteasa? Destruirla. Y hemos dicho que la endotoxina en este caso, ¿cómo se llama? Lipoligosacárido. ¿Se comporta igual? Se comporta igual. ¿A quién generalmente vamos a ver que esté enfermo? Al varón. ¿Por qué viene este paciente? Porque está observando que salen gotitas de pus por la uretra. ¿Listo? ¿Y la señora y su pareja estará infectada? Sí. ¿La pareja le va a doler algo? No. Así que si tú no revisas a la pareja con el espéculo en la parte interna, no te vas a dar cuenta que esta mujer está infectada. Entonces, generalmente siempre se da tratamiento a la persona que acude a consulta. A ver, así no va a atender usted en el consultorio de Procedes. ¿O quiere que le pregunte a la doctora? Yo les quisiera ver si así se ríen igual con las licenciadas, para que terminen reflexionando en otra área. Tienen que ganar la confianza del paciente, porque muchas veces el paciente no va a confesar que se ha contagiado en un lugar de dudosa reputación. ¿No es cierto? ¿Y qué tal si es que este señor, en vez de escaparse con una señora de la avenida Parra, se escapaba con un señor de su trabajo? Eso tienen que tenerlo en cuenta, y eso es muy importante. Eso les enseñan a las licenciadas, a que escuchen qué dice el paciente. Porque ¿qué prefieren? ¿Un paciente enfermo, infectado, contagiando a medio mundo? ¿O una persona que les venga a decir, ¿sabe qué? Hice esto, más el esto, más el otro? Ustedes dicen, les damos tratamiento a todos mejor. Y todos vivimos más tranquilos. ¿Listo? Tienen que tener cuidado con eso. ¿Sí? Porque necesitas saber a quién le vas a dar el tratamiento. En el momento que tú pierdes la confianza del paciente, hay una persona por ahí enferma que, si es un varón, puede tener la enfermedad diseminada en todo el cuerpo. Si es una mujer, puede quedar enferma. ¿Listo? Y todo por no saber, ¿no es cierto? Porque para eso se hacen las clases, para que ustedes sepan que esto es peligroso. Entonces tengo que ver la vagina de la paciente y ver si el cuello está infectado o no. A veces la paciente no va a sentir nada. ¿Sí? Muy pocas veces la mujer va a tener síntomas, pero sobre todo de eso se va a quejar el varón. De que ve unas gotitas de pus saliendo por la uretra. ¿Listo? La pus llama la atención, ¿no? ¿Le duele al paciente? No necesariamente. A veces le hace un poco en el momento de ir al baño, pero y eso. Sí, pero ver salir pus sí asusta o no. Pues por eso va a acudir el paciente. No estoy dando tratamiento a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que se contagia muy fácil, sobre todo si no se ha utilizado preservativo. Si se produce epididimitis en el varón, también puede quedar estéril. Si se afectan las trompas de Falopio, eso se llama, eso sí saben qué es, enfermedad pélvica inflamatoria, y eso causa infertilidad o no. Sí, pero si es que le contagia al bebé, va a atacar su corazón y la meninge, y se puede morir o no. Sí, ¿cierto? Entonces es mejor que el señor confiese en el consultorio y tratemos a todo el mundo, o que viva libre por ahí. Ese pobre bebé que se ha enfermado. ¿Y qué ha hecho esta pobre criatura? Es porque no interrogaron bien a todo el mundo, ¿verdad?
Entonces hay que interrogarnos y decir, ¿no será que ha pasado? Ahora, dentro de las prácticas sexuales viene de todo. Esto de acá, todo eso es pus producida por el gonococo en la garganta. Por eso es necesario preguntarle al paciente qué ha hecho. No estamos aquí para novelas, estamos aquí para dar tratamiento, porque si no le das tratamiento a este paciente, el gonococo puede ir por todo el cuerpo y peor se va a complicar más. ¿Entendido? Sí. Ustedes preguntan, mamá, y calladitos, dan trata, ¿cierto? Entonces, para el diagnóstico puede ser que necesites la secreción de la uretra. Del resto, si es que han sido relaciones homosexuales o del AFA, entonces, ¿qué vas a ver en el GRAM? Diplococcus gram-negativos. ¿En qué se cultiva? En Taller mal. ¿Qué prueba te ayuda en esta? La oxidasa. Estas pruebas son especiales. Estos necesitas un laboratorio caro. ¿Cuál es la gran ventaja? Que si el paciente puede pagar la PCR, que es mucho más cara, no necesitas sacarle muestra de nada, le sacas un poco de sangre y ya está. ¿Esto suena completamente inocente o no? ¿A todo el mundo le han sacado sangre o no? ¿A todo el mundo le han pasado un hisopo por el recto? No. Eso es lo que necesitamos saber para poder diagnosticar al paciente. ¿Listo? Si el paciente dice, no, yo pago la PCR, divino. Vaya a hacer su PCR, le va a sacar un poquito de sangre y ya está. ¿Listo? ¿Cuál es el mejor antibiótico? A ver, ¿quiere usted que le pregunte a la doctora si está bien que en la clase de infecciones de transmisión sexual usted esté así? Salvo que se haya usted equivocado de clase. El mejor antibiótico es. El problema con eso es que una vez que ustedes pierden la confianza del paciente, nunca les va a decir qué está pasando. Y hay algunas de estas personas que se dedican al trabajo sexual. Y eso va a cargar en su conciencia de por vida. Esta es inyectable. La gran ventaja es que le pones la dosis ese ratito y es suficiente. ¿Listo? Por lo menos yo tengo un paciente tratado o no. Sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿dónde está el problema? Que las personas homosexuales y transexuales no tienen con quién hablar. Entonces, ¿a quién le van a decir que tienen estas molestias en el recto o que la garganta se ha puesto mal después de un encuentro sexual? Y mientras no haya quien los aconseje, vamos a seguir teniendo personas contagiadas, enfermas y con problemas de por vida. ¿Listo?